Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a la Fundación de NAES por invitarnos, por darnos voz. Nuestra intervención estaba planteada como un diálogo. Lo que hemos pensado Jorge y yo, si les parece bien, es que haremos cada uno una intervención breve para exponerles la situación de la calamitosa comunidad autónoma en la que vivimos y a continuación abriremos un turno de debate. Intentaremos participar con ustedes, aclarar dudas. Nosotros estuvimos por última vez aquí hace 4 años y entonces recuerdo la sorpresa que había tras las miradas de las personas que nos estaban escuchando y que suelen asociar el problema lingüístico, el problema de la imposición de lengua, a la Comunidad Autónoma de Cataluña, quizá al País Vasco, pero les sorprendía que les contáramos algo muy similar en relación a Galicia y en relación a Baleares. En aquel momento lo que les transmitíamos era también nuestra sorpresa, porque nos habíamos puesto en marcha y habíamos fundado una asociación de defensa no del español, sino de los derechos lingüísticos de las personas que vivimos en Galicia, porque habíamos padecido un gobierno durante un tiempo, un gobierno formado por socialistas y nacionalistas, que había puesto en marcha las medidas que previamente había aprobado el gobierno de Fraga y que eran unas medidas dirigidas a normalizarles la lengua a los gallegos, pero que él muy cautamente había aprobado y guardado en un cajón. Llegaron después los socialistas y los nacionalistas y las pusieron en marcha. Y en aquel momento veíamos que la educación de nuestros hijos estaba siendo seriamente perjudicada y nos pusimos en marcha y gracias, o eso es lo que sostienen los nacionalistas, gracias a nosotros, a la actuación de Galicia Bilingüe, que consiguió reunir una cantidad importante de personas, llegaron a ser 100.000 los que nos apoyaron en aquel momento, se creó un clima de conflicto en relación a este tema que propició la llegada al poder del Partido Popular, del señor Feijóo. Pero el señor Feijóo llegó prometiendo una libertad de lengua que nunca se plasmó. Ahora, varios años después, 6 años después, la situación que tenemos en Galicia es la de una educación seminacionalizada, es decir, aparentemente estamos bajo un sistema de bilingüismo armónico que en la práctica se traduce en que los niños no pueden estudiar ninguna asignatura con texto, de estas asignaturas que los niños memorizan, con las que tienen que redactar mucho texto, con las que tienen que memorizar terminología. Eso es obligatoriamente todo en gallego y se reserva para el español y, con suerte, matemáticas, física y química, tecnología, asignaturas que manejan menos texto. En cuanto al resto de la vida oficial en Galicia, es monolingüe en gallego. La administración es únicamente monolingüe hablante, es decir, la documentación, incluso en sanidad, quieres hacerte un análisis, todo el papeleo que gestiona eso está solamente en gallego. Y también el mundo cultural, es decir, las subvenciones, las ayudas a cultura, a creadores, a jóvenes creadores, solamente son posibles en gallego. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros seguimos intentando cambiar esa situación. Si ven las imágenes de este vídeo lo sacamos a la luz justo antes de las elecciones de 2009, cuando el señor Feijóo ganó las elecciones, y plasman las imágenes, lo sucedido durante una manifestación que tuvo lugar unos días antes de las elecciones, convocada por nosotros y en la que se reclamaba el derecho a elegir lengua en la enseñanza. Antes de esa manifestación, nosotros tuvimos muchos problemas, no nos permitían convocarla, un montón de grupos radicales nos amenazaban, esos eran parte de los radicales, tirando botellas a la policía, amedrentando a la gente. Tuvo una gran repercusión y, en cierto modo, la gente vio lo que había detrás de todo esto. Todos sabemos que detrás del nacionalismo, de la imposición de lengua, también hay mucha radicalidad, hay mucho fanatismo, como quedaba nuestro autobús cada vez que salíamos a recoger firmas. Estas son la entrega de las 100.000 firmas que recogimos. Y en esa manifestación había varios líderes políticos, estaban personas del Partido Popular. Este es un vídeo que distribuyeron en los colegios, en el que enseñaban a los niños a hacer cócteles molotov y demás para atacar a Galicia Bilingüe. Ahí están los niños de Ale que te pego haciendo
los cócteles. Bueno, todo esto rodeó a ese empuje que le dimos nosotros a este asunto en el año 2009. En esa manifestación estaban dirigentes del Partido Popular, también estaba el señor Rivera, estaba Rosa Díez, pero el partido que cosechó ese éxito fue el Partido Popular. Bien, ahora nosotros tenemos que mendigarle al Partido Popular que nos solucione este problema. El Partido Popular se niega a hacerlo, y no solamente eso, sino que nos niega cualquier tipo de documentación, nos torpedea nuestras intervenciones en prensa, comprando periodistas, comprando medios de comunicación, y cada vez vemos que hay una aproximación mayor hacia este señor que ven ahí, es uno de los dirigentes de un partido nacionalista. Bien, eso, ahí estamos nosotros en la manifestación. Bien, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? El problema que tenemos es que el Partido Popular está viendo que ya no hay nadie en cuanto a partidos políticos desde la disgregación de UPyD. Ellos perciben que no van a tener ningún tipo de problema a la hora de enfrentarse a una pérdida de votos, y están acelerando la imposición de lengua. Están elaborando un plan para galleguizar también el mundo empresarial, no poniendo multas a quien no rotula en gallego como en Cataluña, pero de una manera más sutil, con premios al mejor empresario, el más gallego, indicaciones para que la empresa buena pues pueda aparecer en la televisión de Galicia con anuncios gratis, en fin, todo este tipo de coacciones que lo que llevan es a una sutil coerción al ciudadano. Nosotros seguimos denunciando ante los tribunales, es muy difícil, porque nosotros nos damos cuenta, no somos tontos, de que ahí pasa algo. Nosotros argumentamos nuestros recursos de una manera rigurosa, con jurisprudencia, y sistemáticamente o no los admiten a trámite o las sentencias quedan en nada. Solamente nos queda uno en este momento, que llevan 3 años estudiando cómo tumbarnos y no han conseguido hacerlo, y de alguna manera sospechamos que lo vamos a ganar porque es un recurso que presentamos contra la normativa lingüística del Ayuntamiento de Lugo, que es la única nueva que podemos recurrir, porque las demás llevan tantos años que no podemos hacer nada ya contra ellas. Pero bueno, el Ayuntamiento de Lugo está empezando a utilizar el bilingüismo en su web, en sus comunicaciones, y sospechamos que debe ser porque intuyen de alguna manera que lo vamos a ganar. Tenemos en este momento también ante la Defensora del Pueblo otro intento de recurrir una ley del PP que también va más allá de lo razonable y más allá de lo que la Constitución ampararía. Informamos a los ciudadanos sobre lo que está pasando y lo hacemos, creo que de una forma valiente. Nosotros no tenemos pelos en la lengua, les explicamos cómo son los sistemas lingüísticos en otros países, les abrimos los ojos para que vean que esto no pasa en ningún sitio. Les hablamos de toponimia, de por qué la toponimia hay que respetarla en su forma original, por qué no hay por qué avergonzarse por decir La Coruña. Les informamos sobre los casos de adoctrinamiento que nos llegan, es un tema que nos preocupa mucho, y sobre todo informamos a los padres que se dirigen a nosotros. Todavía quedan personas, a veces de otros sitios de España, en Galicia los padres ya están más al tanto, que acuden a nosotros porque quieren escolarizar a un hijo en Galicia, porque por motivos de trabajo se tienen que trasladar allí, y nos preguntan ¿qué colegios podemos elegir? Y le decimos, pues, lamentablemente ninguno. Bueno, informamos también a las personas que quieren obtener alguna documentación en castellano por parte de la Xunta o de un ayuntamiento, que es algo casi imposible, y también ponemos en marcha iniciativas propias. Por ejemplo, tenemos una revista con la que intentamos pues explicarles a las personas, no solamente gallegas, sino de fuera, cómo pueden defender sus derechos. Les explicamos que Galicia, a pesar de ser una comunidad a la que parece que todo el mundo va de forma amable a tomar pulpo, a la playa, tiene un serio problema con el nacionalismo, y un problema muy serio porque no solamente está dentro de los partidos que se llaman nacionalistas, sino que tenemos otros partidos que se supone que eran de ámbito nacional, pero que en Galicia se han convertido en nacionalismo. ¿Y por qué sucede esto? Ustedes dirán, pero ¿por qué el Partido Popular, qué necesidad tienen de hacer estas cosas? Pues porque esto es un gran negocio, es un negocio del que obtiene dinero un sector cultural subvencionado,
es un negocio para los traductores, para los filólogos, es un negocio para las empresas editoriales, para las empresas de audiovisual, que forman un lobby fuerte que durante años se ha opuesto a nuestra labor y que está intentando sacar la cabeza y seguir chupando del Estado. ¿En qué puede beneficiar esto al Partido Popular? Pues el Partido Popular es parte de ese negocio y además vive de la autonomía. Y nosotros, entienden ellos, que suponemos una amenaza para eso, porque como todos sabemos, detrás de la lengua hay mucho más. No se trata solamente de nuestros derechos, de nuestras libertades, sino que la lengua se utiliza por parte de los nacionalistas y de los partidos que viven de esto, se utiliza como un modo de separar, como un modo de crear una identidad diferente. Y a nosotros nos preocupa el futuro porque vemos que no solamente el Partido Popular, sino que se están incorporando partidos de nuevo cuño, como Podemos, por ejemplo, que han sido colonizados por los nacionalistas en Galicia. Allí se llaman mareas y sus ideas en cuanto a lengua son absolutamente disparatadas, del radicalismo más fanatizado. Y por otra parte vemos movimientos a nivel de España que también nos preocupan. Por ejemplo, una propuesta que comentábamos Jorge y yo, una ley de lenguas que parece partir del Partido Socialista de Cataluña y que se está proponiendo como la gran solución. Lo plantean como una fórmula para restarle a los nacionalistas el discurso hegemónico sobre la lengua. Dicen, bueno, como los nacionalistas son los que hablan en nombre del catalán o del gallego, vamos a retirarles esa potestad y vamos a elaborar una ley de lenguas que permita que cualquier ciudadano pueda ser atendido en catalán, en gallego o en vascuence en cualquier lugar de España de forma oficial. Es decir, que un señor en Andalucía pueda ir a un organismo oficial y ser atendido en cualquiera de esas lenguas. Esto nos lo están vendiendo como un avance para retirarles esos argumentos a los nacionalistas, pero en realidad lo que estaríamos es multiplicando el problema y entrando en su juego, porque ¿por qué tenemos que quitarles argumentos? Es que no tienen argumentación, al menos no tienen argumentación razonable. Imaginémonos que esto se pone en marcha. Imaginémonos, conociendo como son, a toda una cohorte de fanáticos circulando por España y buscando hasta el último papelito en la lengua de turno. Y lo curioso es que las personas que parecen defender esto son personas que dicen hacerlo de buena voluntad. Pero a nosotros esto ya no nos suena anormal. O sea, cuando en las jornadas en las que se presenta esto está el señor Francisco Camaño, defensor acérrimo de la inmersión lingüística, cuando estas personas dicen que esto se hace para lograr a la larga el final de la inmersión lingüística, cuando no se dedican a luchar contra ella, es decir, todas esas energías, antes de nada, hay que ponerlas al servicio de luchar contra la inmersión. Y después ya hablaremos de otras cosas. Hay que ser valientes. Nosotros, desde luego, no les vamos a ceder a los nacionalistas nada, no les vamos a dar nada, no les vamos a regalar nada hasta no tener primero lo que queremos nosotros. Y en ese sentido, creemos que hay que ser muy firmes. Y por eso, una cosa que parece tan tonta como los topónimos, es que no se puede ceder ni en eso. Telecinco es la única cadena que no ha cedido. Y además, yo creo que, porque los nacionalistas, nosotros lo sabemos, porque están detrás presionándolos continuamente, pues continuamente ellos utilizan Gerona, La Coruña y Orense, yo creo que porque se sienten presionados y no quieren ser objeto de esa presión. ¿Por qué presionan los nacionalistas? Pues precisamente porque ellos no quieren ceder nunca ni un ápice de terreno. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Desde luego nosotros lo seguimos haciendo, incluso a riesgo de ser criticados. Yo el año pasado recibí unas críticas muy severas porque comenté que en el discurso del rey de proclamación, creo que de buena voluntad, porque evidentemente no lo hacía con mala intención, alabó o mencionó a un señor que es Castelao, que es uno de los santones del nacionalismo gallego, y yo sé que es arriesgado criticarlo, pero la verdad es que era un señor que estaba como una cabra, un señor que era un auténtico chiflao, un botarate, y las cosas hay que decirles, y argumentándolo. Yo aquí no tengo tiempo, pero vamos, podría estar hasta las Navidades hablándoles de él. Entonces, firmeza, no ceder y, bueno, seguir intentando informar. Lo que estamos haciendo ahora aquí, pues ustedes son personas que probablemente pues tengan un círculo de amigos nutrido, al que le puedan contar lo que está pasando. Esto pasa en Galicia, pasa también en Baleares. Jorge Campos se lo relatará y verán ustedes lo parecidos que son en todos los lugares. Como son clones. Yo a veces leo las cosas que publican ellos y digo, fíjate, la misma situación, la misma presión a los profesores, exactamente igual. Jorge.
Cuéntales tú. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a la Universidad Internacional de Pelayo, al Ayuntamiento de Santander y sobre todo a la Fundación Meraes, porque nos vuelven a invitar otro año. Esta es la tercera vez que yo asisto en los últimos 7 años para hablar de este problema. Y la verdad es que, haciendo un poco de repaso y de memoria, en todas las intervenciones que hice aquí hablando de catastrofismos varios sobre esta cuestión, se van cumpliendo una tras otra, lo cual me sabe muy mal, porque me encantaría equivocarme, pero este problema parece ser que va más y lejos de solucionarse, pues parece que se va a ir incrementando. Nuestra intervención lleva por título La situación del español en la actualidad. Bien, pues la situación del español en la actualidad en España, porque esto además hay que decirlo claramente, es que en España más de 16 millones de personas tienen prohibido aprender en español. Y esto es así. Aproximadamente es la población de las comunidades autónomas de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de Baleares. Y esta es la triste realidad, que no se pueda estudiar en la lengua oficial del Estado. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo y esto está sucediendo aquí. Esta noticia abriría telediarios nacionales en otros países. En cambio aquí es un tema pues, que se trata de puntillas, a nivel nacional no se menciona, con todos los problemas que ello conlleva. Problemas que incluso muchos de ustedes que están hoy aquí se pueden encontrar si por razones laborales son trasladados a cualquiera de esta comunidad autónoma y tienen hijos en edad escolar. Sus hijos fracasarán. Sus hijos perderán años de estudio. Solo incluso que los abandonen por hartazgo, como está sucediendo. Las comunidades con más abandono escolar están las comunidades bilingües. Y esto es un hecho, y esto es un dato, y esto es una realidad a la que nadie le pone solución. ¿Me das un... Sí. Te doy el mando. No. Necesitas... Nos cambiamos de sitio, Jorge. Toma. Les decía que realmente el problema es muy grave. Y realmente es grave porque se utiliza la lengua como arma política. Es decir, no es que tengan estos señores un amor fraternal a determinadas lenguas ni manifestaciones culturales, no, realmente les importa un pimiento. Los que ellos quieren y utilizan, y les va muy bien, es utilizar la lengua como elemento diferenciador entre unos y otros. Es más, yo me atrevo a decirles que si las políticas lingüísticas, si las lenguas regionales, hablando a grosso modo, no hubieran estado en manos de los nacionalistas, no habría problema de separatismo en España. Es la lengua, las lenguas regionales las que se han utilizado como ariete, como arma, como instrumento para separarnos unos de otros. Las lenguas regionales hay en todos los países europeos, pero en ninguno se utiliza de forma política como se está utilizando en España. Uno de los mayores errores que se han podido cometer es precisamente dejar en manos de las autonomías toda la legislación de los asuntos lingüísticos, no solo en lo que respecta a la administración pública, sino sobre todo en la cesión de la competencia de educación a las comunidades autónomas bilingües. Este ha sido el gran problema. Y ha sido el gran problema porque además los nacionalistas, ellos pues, lo planifican muy bien, hay que reconocerlo y yo lo reconozco el buen trabajo que han hecho. En un trabajo a medio y largo plazo, ellos están ganando la partida. Pero están ganando la partida, además, por incomparecencia del contrario. Y es así. El haber dejado en manos de las comunidades autónomas la competencia de educación, sobre todo en aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales, significa que se utiliza la lengua como arma política y adoctrinadora para ir modelando a las futuras generaciones en pequeños independentistas que después serán mayores. Esto lo hemos visto en Cataluña, pero es que no solo Cataluña, es en el País Vasco, es en Galicia, es en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana era impensable que un partido pancatalanista estuviera en el gobierno. En Baleares era impensable. Pues nosotros que nos hemos estudiado los últimos datos de las últimas elecciones del pasado 24 de mayo, se han incorporado unos 30.000 nuevos votantes.
de esos 30.000 nuevos votantes, chavales de 18 años, en Baleares, unos 27.000 han votado un partido independentista pancatalanista. Porque es que además yo tengo que hacerles una especial referencia, por eso agradezco mucho que inviten un representante de Baleares. Y es que el caso de Baleares es digno de estudio. Allí tenemos el nacionalismo surrealista. Es una nueva corriente filosófica que le he dicho a Gustavo Bueno que la ponga en marcha, porque el nacionalista de Baleares no es un nacionalista de Baleares, es un nacionalista de otro sitio. Es nacionalista de Cataluña. Es como si un murciano fuera nacionalista de Almería. Pues es lo mismo. Pues allí tenemos a unos señores que se hacen, incluso se denominan que son catalanes de Mallorca. No sé. Uno dice que es francés de España. No sé, una cosa así, ¿no? Entonces allí tenemos al nacionalista surrealista que lo que pretende es participar en esa construcción fantasmagórica de los llamados países catalanes. Que no es broma. Puede parecerlo. De hecho, yo creo que es aberrante, ¿no? Pero cuando coges a un niño de 4 años, que es cuando empieza la escolar, 3 años, y desde los 3 hasta los 16, o 17, o 18, no sé cuándo acaban ya, les estás machacando constantemente en el odio a España, en lo que significa la lengua española, en que en Baleares nosotros se lo debemos todo a Cataluña, que nuestra cultura es la catalana y que por supuesto en Baleares hablamos catalán y que el mallorquín, el menorquín y el vicinco es un simple dialecto del catalán. Pues esto, al final, tiene resultados. Es normal. Y si esto se repite año tras año desde que se cedió la competencia de educación, los resultados tenemos. Vamos creando independentistas. En el caso de Baleares, pancatalanistas. Y esto sucede, da lo mismo quien gobierna. Porque en Baleares casi siempre ha gobernado el Partido Popular con mayorías absolutas. Porque hasta hace poco los nacionalistas no representaban ni el 9% del electorado. Pero claro, cuando van al Partido Popular en las elecciones allí y dejan manos de nacionalistas en la Consejería de Educación, gobernando ellos, pues dicen, bueno, entonces, ¿qué concepción nacional hay, por ejemplo, de educación? Claro, no hay concepción nacional ninguna porque como la educación en España no es nacional, es troceada en 17 partes, pues luego pasa lo que pasa, que en estas comunidades autónomas da igual quién gobierna. El nacionalismo lo impregna todo. El pancatalanismo lo impregna todo, en Baleares y en Valencia. Y esa es la gran finalidad del nacionalismo catalán. El nacionalismo catalán no se reduce a Cataluña. El nacionalismo catalán contempla Valencia y Baleares. Es lo que Prat de la Riba le llamaba Gran Cataluña. Y aquello de hace 100 y poco años, al final, poco a poco, se va llevando a la práctica. Pero insisto, por incomparecencia del contrario. Porque los únicos que nos movilizamos en defender lo que es puro sentido común somos, en el caso de Baleares, la Fundación Círculo Balear, son movimientos de la sociedad civil que son los únicos que, mediante demandas, mediante quejas, mediante movilizaciones y gracias a foros como este, donde nos permiten explicar lo que pasa, pues vamos creando cierta presión. Y la verdad es que hay que reconocer que nosotros estamos muy esperanzados porque esta presión ejercida desde la sociedad civil, que en Baleares me atrevo incluso a decir que es mayoritaria en la defensa de las libertades, en nuestra pertenencia a España, pues conseguimos que en las últimas elecciones el Partido Popular, que ganó con mayoría absoluta de la mano de José Ramón Boza, consiguiéramos que un presidente, por primera vez un presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares, trasladara un discurso como el que estoy diciendo yo y aquí a ustedes. Exactamente el mismo. Entonces, claro, tú cuando ves que por fin alguien con dos dedos de frente va a llevar a la práctica que es de puro sentido común, no es que nosotros propongamos grandes barbaridades, es decir, una educación con libertad, porque es que además nosotros, a diferencia de ellos, no pretendemos imponer el español como lengua única. No. Lo que pretendemos es que los padres puedan elegir libremente en qué lengua pueden educar a sus hijos entre las lenguas oficiales. Tampoco es una barbaridad, la UNESCO ya hace muchos años que recomienda eso para el correcto aprendizaje de los chavales. Y sobre todo, eliminar el adoctrinamiento ideológico de las escuelas. Bueno, pues cuando eso lo dice un presidente de una autonomía, en este caso José Ramón Boza, pues tenemos muchas ilusiones. De hecho, cuando anuncia que va a derogar esa normativa nacionalista que había aprobado su propio partido años antes, pues dice, bueno, pues esto parece que va a mejorar. Bueno, pues lo siento, pero no así es. Y eso ha sido una de las causas que
que han hecho que el Partido Popular perdiera la mayoría absoluta en Baleares. Y esto hay que decirlo así. Y no ha sido así porque estos grandes partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, dentro de su propio seno tienen nacionalistas. Y es así. Y en el PP de Baleares está lleno de catalanistas. Y esos sectores catalanistas dentro del PP pues creen, en el caso de Baleares, por ejemplo, en esta última legislatura, que lo que hay que hacer es seguir la democracia. Entonces, como no se atreven al tema de la libre elección de lengua, ni se atreven cuando tienen que llevarlo a la práctica, es decir, vamos a que el español, lengua oficial del Estado, también tenga presencia en el mundo educativo o en la administración pública. Entonces se sacan de la manga el trilingüismo. El trilingüismo. Esa es la solución a todos los problemas. Y no es más que el complejo a no querer dejar en manos de los ciudadanos de libertad. Y entonces se plantea una cuestión muy complicada, que es que vamos a repartir a partes iguales, en porcentajes, los números de horas lectivas. 33 en un idioma, 33 en otro y 33 en inglés. Y entonces, como no se atreven tampoco a que el español vaya ganando terreno, lo imponen en todas las etapas educativas. Claro, ¿qué pasa? Les han dejado en manos de los nacionalistas la excusa perfecta. Pero claro, yo ahí entiendo que haya fracasado en la parte del inglés. Claro, dejar a profesores que no tienen ni idea de inglés a dar una clase de ciencias naturales o ciencias superiores en inglés a unos alumnos de 12 años que no saben ni español, pues claro, ya tienes el lío armado y encima lo complicas aún más. Todo esto por no querer utilizar un sistema de libre elección de lengua, como por ejemplo se utiliza en Navarra, creo que aún se utiliza, no creo que dure mucho, pero aún se utiliza, o que se utiliza en el resto de países europeos. Nosotros trajimos ahora hace relativamente poco a la catedrática Inge Bendis, toda una eminencia a nivel europeo en sistemas educativos comparados de unos países a otros, y nos dijo, y así lo dijo en muchas entrevistas, que en España estábamos obsesionados con los sistemas de inmersión obligatorios, porque la inmersión solo se entiende si es voluntaria, no si es obligatoria. Entonces, teníamos el sistema catalán de inmersión en catalán, o luego tenemos sistemas de inmersión parciales, que no dejan de ser los sistemas trilingües, que es una inmersión también, porque oye, tú, sociales y naturales en inglés. Y si no es en inglés, en catalán. Porque el español ahí no puede entrar. ¿Por qué? Pues yo se lo voy a decir muy claramente. Porque ya se han procurado de que aquellas materias con las cuales se aprende todas las palabras de nuestro entorno, como es el conocimiento del medio, o las técnicas, como son las naturales y tal y cual, que estén en la lengua regional. Igual que en Galicia, claro, igual. Para que entiendan, para que ellos solo sepan expresarse cuando es algo más técnico, cuando es algo de más calado en el idioma regional. Porque así el español pues queda para eso, para jugar en el patio, o como ellos dicen, ya se aprenderá en la televisión. Belén Esteban va a enseñar la gramática a los alumnos de estas comunidades autónomas. Porque claro, muy bien lo decía Santiago Abascal cuando comentábamos antes, charlábamos en Petit Comité, el español no está en peligro. No está en peligro, ni en España ni en ninguna parte del mundo, por supuesto. 500 millones de personas lo hablan en todo el mundo. Claro que no está en peligro. Que sí que está en peligro es que en muchas comunidades autónomas ya hay generaciones que no tienen ni idea de escribirlo, por ejemplo, y donde ya hay chavales de 8 años, por ejemplo, que yo os di ahora este año pasado en Baleares, de zonas de pueblos que no saben hablar español. Sí, sí, en Galicia igual. Esto ya está sucediendo. Esa es la utilización política de la lengua, pero absolutamente política, y además que no se paga en ningún momento remediarlo. Les decía que no hemos perdido, que el español no se va a perder. Lo que sí que hemos perdido es, por una parte, la libertad. Y la libertad en estas comunidades autónomas está perdida, y si lo digo así de claro. No hay libertad ninguna para poder elegir la lengua vehicular, la lengua de enseñanza en la educación. Y aquello que debería ser una riqueza, aquello que debería para sentirse orgulloso, la riqueza cultural de este país, pues al final de manos nacionalistas se convierte en eso, en opresión pura y dura y en fracaso para aquellos que no comulgan con la ideología nacionalista, porque ellos no, además, no separan a los alumnos, ellos separan a la persecución sistemática de aquellos profesores, que aún los hay, que no están de acuerdo con esto. Y a mí me ha acompañado hasta aquí Carlos Serra, que es profesor de instituto en Baleares, que él ha sufrido, que es el tercer cambio que solicita el instituto, por además pronunciarse públicamente en contra de estas barbaridades.
el tema no se reduce, además, el tema lingüístico y el sistema del español se reduce solo al tema educativo, que para mí es lo más grave, sino también, por ejemplo, a temas como la toponimia, porque ellos van más allá. Entonces, lo comentábamos también con José Manuel, estamos en el único país donde se impone, donde se prohíbe la toponimia en el idioma oficial del Estado, pero incluso en aquellas zonas donde la lengua regional nunca lo ha sido. Por ejemplo, yo estoy cansado de ver por toda España A Coruña, Lleida, Girona, pero no en Cataluña, lo veo en Madrid, lo veo aquí, lo veo allá. Y es más, periodistas, directores de televisión ya lo asumen con facilidad, que uno cuando va a Coruña o tal. En cambio no dicen cuando van a New York o van a München, no. Entonces se prohíbe sistemáticamente, incluso se legisla en estas comunidades autónomas, dejando bien claro que la única forma oficial es la de la lengua regional. Te prohíben que utilices su topónimo en español. Eso sí, ellos por supuesto pueden decir Conca, Zaragoza, Ferrol y todas las cosas que dicen. Fíjense cómo vamos más allá. Pero esto sucede porque nosotros lo permitimos. Sucede porque desde los gobiernos de la nación se ha permitido y los españoles en general, menos honrosas excepciones como la Fundación de GAES, como Galicia Bilingüe en Galicia, nuestra fundación en Baleares, las asociaciones que desde hace muchos años se dejan la piel en Cataluña, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, pues luchamos contra viento y marea para denunciar lo que es una aberración, una vulneración de libertades, de derechos constitucionales, incluso acudiendo a la justicia. Pero claro, cuando estás en un país donde las sentencias judiciales tampoco se cumplen, pues ya tenemos otro problema importante. Porque ¿cuántas sentencias hay que nos dan la razón? ¿Cuántas sentencias el Tribunal Supremo asumen que, sobre todo en la primera enseñanza, hay libre elección de lengua y que incluso el español debe ser lengua vehicular y no de forma residual? Pues 5 del Supremo, y también se ha sentado doctrina del Constitucional con 3 o 4 sentencias declaratorias. ¿Sirve para algo en estas comunidades autónomas? No sirve. ¿Sirve para algo que incluso en esas comunidades autónomas como Baleares, donde ha gobernado el Partido Popular con José Ramón Bauzá al frente, y haya aprobado normativas para acabar con la inmersión, además de tener las sentencias para cambiar la situación? No sirve. ¿Por qué? Porque los que tienen que aplicarlo los profesores se niegan a aplicarlo. Y te lo dicen a la cara. Y no hay nadie que le haga cumplir la ley. Y eso es así. Estamos en un proceso de autodestrucción de la nación. Escuchaba a Gustavo Bueno en su intervención anterior, en un planteamiento ya no solo español ni europeo, sino global. Cuando tú ves que, con toda la razón del mundo, los problemas que tenemos a nivel mundial, que veamos que en nuestra propia casa nos estemos autodestruyendo con estos temas, la verdad es que es para echarse a llorar. Que muchos de estos temas también están apoyados por otro tipo de intereses, donde también interesa que la nación española cada vez sea más débil y que haya más debilidad, que poco a poco ir creando generaciones enteras enseñadas en el odio español. En entender el español como una lengua de opresión, una lengua impuesta, una lengua colonialista, que a los pobrecitos del lugar pues, se nos impuso por la fuerza, incluso por las armas, se me va a decir, con esto de 1715 y demás. ¿No? Ahora están todos revolucionados, pero como hace 300 años, pues están todos así. Para ir terminando, y por cierto, hablábamos de los topónimos ahora, y Gloria ha puesto el ejemplo de Telecinco, donde unos valientes, Pues mira, yo voy a criticar a Telecinco. Vaya. Sí, por darte la contraria, más que nada. Resulta que hay una serie así divertida de unos cruceros por ahí, y por ejemplo en Telecinco, para que vean hasta dónde llega, y esto lo pongo a modo de anécdota. Uno de las azafatas de ese crucero decía, bueno, y ahora llegamos al puerto de Palma de Mallorca, la Cataluña insular. Esto se dice en una serie de Telecinco, claro, hemos tenido que enviar las protestas y tal, la Cataluña insular. Lo que ya inventó Prat de la Riba, lo que está en el ADN del nacionalismo catalán, el anexionismo de Valencia y Baleares. Entonces, esto es así. Pero bueno, yo lo que me gusta es que ustedes hagan preguntas y se interesen por la cuestión. Y para que vean que no es un problema sin solución, solución la hay. Y pasa por la voluntad política. Pasa por que tengamos partidos políticos que sean decisivos en instituciones o gobiernen y que aprueben o al menos hagan cumplir nuestra Constitución. No hace falta complicarse mucho más la vida. La Constitución
y las sentencias. Nada más. Y también legislen, no en el sentido de lo que me parece a mí también un absurdo, como es intentar ahora que las lenguas cooficiales comunidades autónomas sean oficiales en toda España, sino precisamente recuperar además, que fíjense si somos buenos, que les dimos ya el trabajo hecho, tanto en Galicia Bilingüe, Asociación por la Tolerancia, como la Plataforma por la Libertad Lingüística del País Vasco, en Valencia y nosotros en Baleares, les redactamos una ley de lenguas. Una ley de lenguas, una ley orgánica del Estado, para que se regulara a nivel nacional el tema lingüístico y que no creáramos barreras en casa. Y esto se dio hecho, ya, perfectamente, solo tenía que llevarlo a cabo. Bueno, pues como habrán visto, no es temporada. Y da igual que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista. Pues sí. Son nacionalistas, unos por omisión y otros por acción. Y además se sienten en familia. Es decir, yo cuando he ido a hablar con el secretario de Política Lingüística del señor Feijóo, me he dado cuenta de que nosotros somos los otros. Los suyos son los nacionalistas. Y lo notas siempre. El cariño con el que hablan de ellos. Esta es una especie de bestias bravas que vieron ustedes en las imágenes, los que nos arrojaban botellas y demás. Hay una imagen, me parece, en la que aparece uno mordiendo la mano. Bien, el que mordía la mano ha montado una cadena de televisión y el secretario de Política Lingüística ha ido para darle bombo a esa cadena, para que tenga más, para darle solvencia. Y estos señores que aparecían aquí han sido apoyados por una serie de organizaciones, una de ellas muy subvencionada, sobre todo en la época del bipartito, y ayer el Partido Popular, anteayer, el Partido Popular le puso el broche de oro a su relación con este sector. Participó en un acto de estos radicales delante de una estatua dedicada a Rosalía Castro, que desde luego si llega a saber cómo le iban a utilizar, yo creo que no habría cogido jamás una pluma. Y en ese acto se comprometieron, hicieron un acto de contrición, iban todos, Podemos Galiza, los talibanes grado 1, los grado 2, el bloque nacionalista, todos. Y el PP, que se sumó en el último momento, el PP hizo un acto de contrición, se arrepintió por sus pecados durante estos años, frenados por nosotros, que conseguimos alguna cosilla, por ejemplo, que no aprobaran la ley de toponimia y alguna cosa más que hemos conseguido, algo sí hemos conseguido. Bueno, pues ayer prácticamente pidieron perdón y dijeron que a partir de ahora van a aplicar los planes de normación al máximo grado. Eso es lo que tenemos. Bueno, no solo lo que tenemos. Gloria hacía referencia a precisamente los altercados que ellos han sufrido, amenazas de todo tipo. Yo les explicaba cómo se utiliza en las escuelas la lengua como arma política, pero como siempre dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y me he traído aquí unos documentos gráficos para que vean. Fíjense, aparte de la estética, vuelvo a los comentarios, esto es el Instituto de Marachí en Mallorca. Esto no es Cataluña, esto es Mallorca. Esto es dentro del instituto, en las instalaciones, leyendo manifiestos políticos. Y esto ha sido en esta última legislatura donde gobernaba el Partido Popular. Como pueden ver, aquí está de Salses a Guardamar y de Fraga a Mahón. Esto es los países catalanes. Entonces esto es Mallorca, un instituto en horario lectivo. Esto se denunció, nunca le sancionaron. Jorge, te diré que en Galicia, donde se centra el instituto en el que doy yo clase, estos saraos los montan en el mío. Pues fíjate qué bueno. Para que yo entre ya después como en además, clase. Como además ahora llaman a más, esto está en el hall de entrada del Instituto de Santa María. Esto ya no es un dibujo, esto es baldosa. No. Esto le sonará aquí al compañero Carlos Serra porque son las cosas que sufría él cuando era profesor del Instituto de Porreras. Esto sucedió porque en el proyecto lingüístico de centro se pasó del 100% en catalán al 99%. Entonces hubo una protesta muy grande entre los nacionalistas por ese 1% de enseñanza en español. Es más, eso que está arriba, que pone inapreciada, ahí venía el nombre de una profesora, de la Luz, es aconsejable que vaya usted, y se construyen los alumnos, vaya usted con cuidado con lo que hace y dice, o podría pasarle algo sucedido poesía. Todo el partido. Y lo de abajo es poesías de los chavales del centro de Mallorca. Se lo traduzco. En el Instituto de Porreras hablábamos el catalán, sobre el mallorquín y el balear de la historia, hablábamos el catalán. Ahora unos desconocidos nos cambian el hablar
no queremos el castellano porque no es nuestra lengua, por eso os decimos claro, ya os podéis ir. Alumnos, más cosas. Luego para que digan ellos que no mezclan la lengua con la ideología política. Bueno, estos camisetas verdes, que están por todas partes, y allí son independentistas, que por cierto ahora son cargos de la Consejería de Educación del Gobierno Socialista de Mallorca, se me olvidó decirlo. Ahora este señor de la camiseta es cargo de la Consejería de Educación. ¡Qué ilusión! Entonces, para que vean cómo no mezclan la política con la educación, este señor se desplazó a Barcelona a leer un manifiesto el día 11 de septiembre, y ese es el titular del periódico. La Asamblea de Docentes y el Movimiento Independentista Catalán, luchas paralelas. Qué bonito. No sé si hay algún catalán aquí. Lo pueden decir sin miedo. Pues a ustedes sonará esto. Esto es para que vayan viendo cómo los nacionalistas han ido, esto me lo pasaron además compañeros nuestros de Cataluña, cómo los nacionalistas han ido con su mensaje poco a poco engañando, os han dejado engañar a los dominios de la gente. El señor de la izquierda lo conoce, ¿no? Es ese que va a Andorra muy a menudo. Esto decía Ramón de las Vacas, que está en la fotografía, de político de Convergencia, y decía: creo que es justo decir también que el derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia. Cambiar la lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño. Aquí viene lo bueno. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño del ambiente familiar castellanoparlante a estudiar en catalán. Esto lo decían los nacionalistas, defendían con toda razón el derecho a poder escolarizar en la lengua materna. Esto está en el diario de sesiones del Congreso. Aquí dice: lo que nosotros proponemos es precisamente la enseñanza de la lengua materna, bien sea catalán o castellano, y la enseñanza del catalán y del castellano obligatoria para todos los que viven en Cataluña, de las dos lenguas. Fíjense cómo va cambiando la historia. Esto es 1978. Aquí el señor del clan, el de la izquierda, dice, bueno, esto lo decía exactamente Josep Benet, que es otro de los líderes de la lengua catalana, decía aquí: hoy nuestros hijos desconocen su idioma porque en nuestras escuelas solo se enseña el castellano. Esto constituye un crimen. Lo primero es la infracción cometida con nuestros derechos como ciudadanos. Se nos arrebata el derecho a conocer nuestro idioma. Se nos niega el derecho a aprender con él. Pero hay aún un segundo crimen que resulta peor por inhumano. Se tortura a nuestros niños durante los primeros años de escuela aprendiendo una lengua que no es la materna. Ahora ya no hay torturas. Ahora como es al revés, ahora como la prohibición, esto no es español, aquí no hay tortura ninguna. No, pues eso lo decía estos señores y no se les caía la cara de vergüenza. Bueno, esto porque sean socios, que no lo digo. Lo digo porque esto es lo que decían estos señores. Esto era el nacionalismo y esto es lo que ha permitido los gobiernos de la nación por dejación de funciones. Y no solo los gobiernos, Jorge. Hace unos meses supimos de un caso en Cataluña de una familia que pedía que a su hijo se le enseñara un poquito en español, pedía que se cumpliera una sentencia. Vamos, él había conseguido vía judicial que a su hijo, por lo menos a su hijo, se le concediera ese derecho. Bueno, pues en el colegio le organizaron un boicot terrible, con una presión insoportable, una manifestación de muchísima gente, asustándolo. Bueno, el niño estuvo malito, los padres se plantearon en algún momento, bueno, pues si habían hecho lo correcto, pero al final siguieron en su empeño. Y estas imágenes que a tantos nos impactaron, yo las vi solamente en una cadena de televisión. O sea, a mí me parecía increíble que no hubiera más medios a nivel nacional, porque a nivel autonómico ya sabemos que eso se tapa. Nosotros, por ejemplo, sacamos a la luz ya muy pocos casos de este tipo, porque los pocos que hemos sacado a la luz han acabado mal. El último fue una niña que acabó en psicólogo. Entonces hemos decidido intentar negociar con la Consejería de Educación. Cuando conseguimos algo bien, lo más que suelen hacer es decirnos: bueno, hay un colegio privado, si se lo pueden pagar, mandadlo ahí, nada más. Pero ya a la luz pública no lo sacamos porque es contraproducente para las familias. Pero que a nivel nacional no haya más cadenas que se hagan eco de esto, yo no lo entiendo. Es decir, por un lado vemos que vamos informando. Nosotros hemos creado casi una escuela, lo ves en los foros de debate de los periódicos en Galicia, cómo utilizan nuestra argumentación, las cosas que nosotros vamos publicando, pero por otro lado
hay la marea de toda esta gente, que son muchísimos y tiene mucho dinero, lavando cerebros. Y eso va calando, hasta el punto de que personas que son personas tolerantes y que probablemente aceptarían una educación con libre elección de lengua, sin embargo, si tú pides un papel en español, te preguntan si te molesta el gallego. Pero si hay algo que no está en gallego, entienden perfectamente que esa persona proteste porque no lo está. Es decir, si algo no está en gallego, pobrecito, es que hay que entenderlo, es que qué humillación. Si tú pides algo en castellano, ¿qué pasa? ¿Te pasa algo contra el gallego? Y ahí hay algo que está entrando en los cerebros de la gente y que solamente alguien que viene de fuera, y nosotros nos damos cuenta, dice, bueno, ¿pero qué os pasa aquí? Entonces el mundo al revés. Pero después a nivel nacional, casos graves no se sacan, de manera que, yo qué sé, a veces uno piensa mal. Piensa mal, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, algo que plantear, alguna sugerencia? Porque estamos deseando que alguien nos dé alguna idea. Bueno, yo tenía preparada un pequeño comentario, pero al ver esa imagen le he pedido a Jorge que la deje. Yo no sé si alguien conoce el himno alemán. El himno alemán tiene varias estrofas, es la canción de los alemanes traducida. La primera estrofa, después de la Segunda Guerra Mundial, acordó eliminarse. Los alemanes solo cantan la tercera estrofa. La segunda es que es un poco machista y de mal gusto para las mujeres. Entonces también la eliminaron. Pero en la primera estrofa del himno alemán, una de las partes que aparece es, traducido al español, desde el Memmen hasta el Mosa, desde el Edge, que son desde los Belt, que son los estrechos que hay en Dinamarca, hasta el Adillo, que está hoy en día en Italia, en el Tirol del Sur. Es decir, es curioso cómo se reproduce inconscientemente el famoso Lebensraum de los que preconizaban los nazis. La canción de los alemanes en realidad fue hecha con anterioridad, pero por las connotaciones que tenía, se suprimió. Para el que no sepa mucho de geografía, el Memmen es un río que separa Bielorrusia de Rusia. De hecho, el famoso filósofo Kant, que es el filósofo alemán más conocido en alemán y el más importante, no salió en toda su vida de una ciudad que hoy pertenece a Rusia, que es con el nombre de Kaliningrado. Y por eso digo que me hace un poco de gracia. Respecto a la otra cuestión, en España, sí, los nacionalistas tienen mucha culpa. Pero lo primero que tenemos que tener cuidado, creo, es con la manipulación del lenguaje que hacen siempre los nacionalistas, como hacen siempre todos los totalitarios. Esa es su gran baza, la gente sigue reproduciendo. Y por eso yo a veces no me gusta que la gente diga defender el español o que el español está en peligro. Las lenguas son instrumentos de comunicación, al margen de lo que sienta cada uno por ellas. Pero las lenguas, afortunadamente para ellas, no tienen necesidades, ni sufren ni sienten. Les da exactamente igual que las hablen más que las hablen menos. Entonces, lo que tienen que hacer los poderes públicos es garantizar el mayor grado de libertad de las personas para utilizar una lengua dentro de unos parámetros razonables. Por eso es ridículo plantearse reconocer 20 lenguas nacionales en un territorio en el cual prácticamente pues la gente habla básicamente 2 o 3. Y de hecho no ocurre prácticamente en ninguna parte. El sitio donde más lenguas oficiales hay simultáneamente son 4 en todo el mundo. Nunca pasa de ese nivel. Además es inviable. Y el Tribunal Constitucional tiene mucha culpa. Tiene mucha culpa porque las sentencias del Tribunal Constitucional a partir del año 1994 están basadas y amparadas en esa manipulación del lenguaje. Se refieren a las lenguas como sujetos de derechos. Entonces hablan de que las lenguas regionales en España están en una situación de desigualdad. Yo siempre pregunto, ¿de qué? ¿De desigualdad de qué? De uso, no pasa nada. Y el problema del Tribunal Constitucional, yo no creo que sea un problema de falta de conocimientos jurídicos, porque sería un poco sorprendente. Es un problema de que fallan con criterios de oportunidad política y piensen cuándo fueron las sentencias importantes. Fíjense, la sentencia clave en lo que estamos sufriendo en las escuelas es del año 1994. En esa sentencia es donde se argumenta de una manera infame y falaz, y el Tribunal Constitucional queda en ridículo y de hecho asume la palabrería de los nacionalistas. Hablan de una lengua en su territorio, para que el catalán ocupe el lugar que le corresponde en su territorio. Vaya, hasta tienen territorio. Tendremos que ir al registro de la propiedad, a ver si eso es verdad o no, porque es ridículo. Y fíjense, esa sentencia viene de una cuestión de inconstitucional planteada por el Tribunal Supremo, a raíz de un recurso contencioso administrativo que se planteó en 1992. En 1992, Felipe González gozaba de mayoría absoluta. Y de hecho Felipe González en su día recurrió a la ley de normalización lingüística de Galicia que establecía el deber de conocer el gallego, no solo el derecho.
Fíjense cómo van pasando las cosas. Pero el Supremo planteó la cuestión de inconstitucionalidad, argumentando a favor de lo que quería el padre, de que hay un principio fundamental, y es que cuando se presta un servicio público, es el ciudadano el que elige en qué lengua oficial se le presta si hay más de uno en el territorio. Pero en el año 1993 el PSOE perdió la mayoría absoluta y dependió de Jordi Pujol. La condición que le puso Jordi Pujol a Felipe González es que de ninguna manera se tumbaría la ley de normalización lingüística de Cataluña a través de esa sentencia, y que eso era el famoso choque de trenes. Y ahí empezó nuestra desgracia, porque esa sentencia creó doctrina, y a partir de ese momento el Tribunal Constitucional de España se dedicó a manipular incluso su propia jurisprudencia. Cortó una sentencia del 83, donde ponía que no hay ningún problema en que el que quiera estudie todo, en ese caso en vascuence, siempre y cuando con libertad real de elección y todo eso, pudiese, que quisiese, estudiarla en español. La cortó. Alegó una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre un padre en Bélgica, pero el problema es que ese padre en Bélgica decía que estaba discriminado porque no le dejaban estudiar en francés, pero era en un territorio donde el francés no era la lengua oficial, sino que solo era el neerlandés, el flamenco. Y ellos lo equiparen a eso. Alegó a que un padre en Valencia tampoco se le reconoce el derecho, porque ese padre en Valencia no es que quisiera estudiar en español en un centro que le facilitase, no, es que quería él elegir el centro, y ese centro estaba escrito en enseñanza, en este caso en valenciano. O sea, es una serie de trampas un tanto, digamos, curiosas, pero tuvieron que hacerlo porque Jordi Pujol puso como condición esa cuestión. Y, de hecho, tuvieron el cuajo, el Tribunal Constitucional, de decir que la educación es un servicio prestacional del Estado. Y como es un servicio prestacional, en vez de decir es el ciudadano el que elige en qué lengua se le presta, dice que es el Estado el que puede determinar en qué proporción se usan las lenguas. Una cosa que es absolutamente alucinante. Y por último, ya acabo, y por eso quería hacer inciso en esto, cuidado con caer en la manipulación del lenguaje. Es decir, tuvieron la cara de decir que el impedir que los padres pudiesen elegir la lengua en la que sus hijos reciben la enseñanza no afectaba al derecho de libre circulación y establecimiento por el territorio nacional, lo cual es una burla a la inteligencia, porque si yo tengo hijos en edad escolar y me ofrecen un trabajo, pues, por ejemplo, en el País Vasco o en Cataluña, y mis hijos son de lengua materna española y, por ejemplo, nacidos en Badajoz, a mí el Tribunal Constitucional no me va a convencer de que no se me está restringiendo. La Constitución dice directa o indirectamente, eso es lo que dice la Constitución. No se podrá restringir directa o indirectamente la libertad de establecimiento en cualquier parte del territorio nacional. Lo curioso es que el Tribunal Supremo de Canadá, que actúa como Tribunal Constitucional, para tumbar las pretensiones de los nacionalistas quebequeses, donde solo el francés es oficial en Quebec con menos de un 10% de anglófonos, tumbó justamente esa pretensión y garantizó el derecho de los padres anglófonos a que sus hijos recibiesen enseñanza subvencionada en inglés. Uno de los argumentos es que justamente eso restringía la libertad de circulación por todo Canadá. Por eso digo que el problema que tenemos en España, claro que tenemos de los nacionalistas, pero el problema peor que tenemos es que incluso el Tribunal Constitucional, que a veces actúa como tercera cámara, ha adoptado la manipulación del lenguaje de los nacionalistas y entonces ha contaminado ya todo el sistema judicial. Y así nos pasa en Cataluña. Por cierto, te os voy a decir, en esto del Tribunal, el Partido Popular recurrió al Estatuto de Cataluña, artículo 6, por aquello de que el catalán será la lengua de uso normal y preferente en la administración catalana. El 30 de abril, en Galicia, han sacado una ley de uso, de calidad de la administración pública, que el Partido Popular la aprobó junto con los demás por unanimidad en el Parlamento de Galicia, que dice que el gallego será la lengua de uso normal y preferente de Galicia. Es decir, lo que recurrió con el Estatuto de Cataluña lo aprueba en Galicia. Y lo que recurrió en el Ayuntamiento de Barcelona y ganó, lo está haciendo en sus ayuntamientos en Galicia. Exactamente. O sea que esto es lo que quería usted intervenir, me parece. Yo creo que ahí tenemos un problema serio en el sentido de que está fallando la comunicación de lo que ocurre en esas comunidades al resto de sitios de España. Es decir, mucho votante, o incluso militante o simpatizante del Partido Popular, no tiene idea en Madrid de las fechorías que hace el Partido Popular ahí en Galicia o en Baleares. Sí. Yo ha sido de rebote en Cataluña el verano pasado, que me entero por una con la que hablé en el hotel, que era del hotel, me
quedé perplejo cuando me dice que toda la enseñanza era en gallego, en Galicia. Coño, es que no lo sabía, sencillamente, ¿no? Y más o menos sigo la actualidad. Es un problema que hay que buscar la manera de que esa realidad se conozca más. Mucha gente que está diciéndome por Madrid, no, es que, claro, el PP, pero claro, antes que gane Podemos, o sea, pero tenemos que hacer que conozca más la gente todo eso que está pasando. Hay que mirar una forma de comunicación con los medios más afines, que más se pueda, hay que estudiar el tema, pero vamos. Pero los medios más afines precisamente son los que más les interesan a esos políticos. Usted piense que el presidente que tenemos en este momento en la Xunta parece ser que opta a dar el salto a Madrid. El señor Feijóo se está comentando, es algo que él siempre tuvo en mente, creemos. Por lo tanto, los medios a nivel nacional le interesan mucho, no le interesa que esto se sepa. Y bueno, todos sabemos que los gobiernos tienen a su alcance mucho dinero en subvenciones, publicidad institucional, y se compran los medios. Nosotros lo hemos notado en algún medio en concreto, de los pocos que nos daban voz, de repente eso se cortó, preguntamos y nos dijeron que bueno, que el señor Feijóo pues había hecho una oferta. Y ante eso nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos asociaciones que tenemos nuestros socios, no tenemos subvenciones, en nuestro caso no las queremos tampoco, y nosotros estamos en manos de los grandes medios de comunicación. Si ellos nos ponen el veto no podemos hacer nada. Sí que es verdad que ahora, gracias a las redes sociales, pues ahí tenemos una vía de escape para hacer llegar el mensaje a todas partes. De hecho, movilizamos suficientemente a los ciudadanos también de Galicia, a través de Galicia Bilingüe y en Baleares, a través de la Fundación Círculo Balear, y somos decisivos, hay que reconocerlo, en muchos resultados electorales. Sí. De hecho, el análisis que hicimos de estas últimas elecciones, la mayoría de votantes del Partido Popular se quedaron en su casa porque, por lo que les había defraudado al comprobar que el tema educativo, que es fundamental para el futuro del país, y que además por atender el tema de derechos y libertades no se había hecho nada. Y es que lo triste es que hay muchos alumnos y muchas familias que ni se habrán enterado que ha gobernado José Ramón Bauzá en Baleares, porque han seguido con el mismo sistema que venía ya de antes. Eso es lo triste, y claro, así estos partidos también, ¿no?, de las causas por las que entran en crisis, es así. Pero respecto al tema de comunicación, la comunicación de los grandes medios, de los medios de masas, de los Telecinco, de Teleredes y todo eso, son cuestiones que no interesan, porque son grupos mediáticos donde entran en juego muchos intereses y que no van a dejar jamás, pues por ejemplo, que yo, donde sí que puedo intervenir, por ejemplo, que es en el canal de Intereconomía, pues puedo hacer todo lo que digo, pero no me dejarán nunca que vaya a un programa de Antena 3 a que vaya a decir que el Partido Popular está tomando el pelo en estas comunidades autónomas porque de lo dicho al hecho hay mucho trecho y que los niños están fracasando en las escuelas gracias a esto, que el idioma se utiliza como arma política y no puedo enseñar estas imágenes porque no interesan, porque hay ya una industria creada alrededor de la administración pública, de los partidos políticos, de lo que se llama partitocracia, que son los que influyen directamente en los medios de comunicación. Por no hablar también de la misma industria que se ha creado con los idiomas regionales en esas comunidades autónomas. Estamos hablando de millones de euros. En la última legislatura, y en Galicia, ahora lo comentarás tú, creo que ha sido igual, no la de José Ramón Bauzá, la anterior, pues entre subvenciones y presupuestos para normalización lingüística, por cierto, término aberrante donde los haya, esto de normalizar a la gente, estamos hablando de 20 millones de euros, alrededor de 20 millones de euros en 4 años. También es verdad que les interesa mucho tener a Baleares para, en terminología batasuna, internacionalizar el conflicto. ¿Por qué? Porque en Baleares recibimos unos 20 millones de turistas al año. Somos una potencia en el sector turístico, incluso se atreven a meterse con las líneas aéreas extranjeras para meter los folletos que ellos quieren en la compañía aérea para decir qué pasa con el catalán, que si países catalanes, incluso se acordarán de la movida que tuvo ahí Berlín por no utilizar el catalán en Baleares. Por lo cual, para que vean que ellos van más allá, que la utilización política de la lengua es rotunda, es tremenda, es un asunto de que el nacionalismo consiga sus fines, de separarnos y de volver a los problemas que apuntaba Gustavo Bueno, ¿no?, que es esta desintegración de estos 17 territorios, mucho más asociada a los territorios con
lenguas cooficiales. Sí, es un problema, ¿eh? Bueno, el chiringuito lingüístico, eso, vamos, eso es como una tela de araña que lo impregna todo y que no sabes dónde tiene el fin. Y por desgracia también el Partido Popular está pringado ahí, ¿eh? Sí, bueno, sí, Hay mucho dinero en juego, mucho dinero editoriales. Bueno, nosotros habíamos conseguido, por ejemplo, que se les permitiera a los niños al menos utilizar los libros de texto en el idioma de su preferencia, y rápidamente se reunieron los editores con miembros de la Xunta y dijeron que, bueno, que es que se les iba el chiringuito al garete, y les dijeron que no se preocuparan. Al día siguiente rectificaron, cambiaron el contenido del decreto. Esto funciona así. Bueno, pues es que... ¿Es que va por libre ese señor en Galicia? Va por libre, bueno, va por libre. Él hace lo que quiere. A nivel nacional, el Partido Popular, claro. Absolutamente todo. El señor Rajoy viene a Galicia Al día. a veranear. En el caso de Baleares es exactamente igual. Están informados, no solo por nosotros directamente, que hemos hecho llegar la información, sino por miembros de su propio partido. Tienen unos comités ejecutivos donde se rinden en cuenta saber qué está pasando y lo saben. Y les parece que no entran en la cuestión. Bueno, si hay alguna intervención más. Yo antes de finalizar les quería invitar... ya me he estropeado algo. Han desaparecido los enlaces. Bueno, nosotros editamos una revista que además de formato papel tiene un formato digital. No solo, bueno, pues intentamos potenciar un poco la pintura en Galicia, el paisaje, hacemos reportajes de turismo, pero también tenemos algunos artículos sobre toponimia, sobre modelos lingüísticos en todo el mundo. Me parece que si les interesa, como también hay una edición digital y nos dejan su dirección de correo, les podemos enviar lo más interesante para que ustedes lo tengan, ¿eh? Y bueno, siempre está ahí. Se puede mandar un enlace un día, pues en un comentario en un periódico, o simplemente para que ustedes tengan más información, ¿eh? Sean unos ciudadanos bien informados y que se aprovechen un poco de la labor que hemos hecho durante estos años de información nosotros, ¿no? Yo para finalizar sí que me gustaría agradecer a la Fundación de NAES el apoyo que nos da. De verdad que sí. Que sepa nuestro gobierno y todo el departamento que la colaboración siempre va a ser estrecha porque es un problema nacional y la Fundación de NAES siempre se ha mostrado pues muy activa en estas cuestiones. Y que todo tiene solución porque la solución pasa por la sociedad civil. No, cuando los partidos políticos no asumen sus responsabilidades, y tienen que asumir la responsabilidad de la sociedad civil, así que en su mano está poder solucionar esto. Apoyo a la Fundación de NAES y yo creo que es un camino también para conseguirlo. Muchas gracias. ¿Hay algo aquí en el tintero? Díganme. Me ocurre un pensamiento que me surge mientras os oigo. Y es que, así como en épocas de guerra los héroes, bien, pues tienen su campo, en época de paz, los héroes en este momento de nuestro país sois vosotros. Bueno, ya quisiéramos.